Extra urgente. El Patriota dice: el informe de Joe demuestra un sistema de justicia desigual. El Patriota dice: el 6 de enero, insurrección causada por Nancy Pelosi. Napolitano dice: SCOTUS se dividirá y favorecerá al Patriota en el caso de Colorado. Samuel Alito califica de severa la prohibición de votar por el Patriota en audiencia en la Corte Suprema. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El informe del fiscal especial, que encontró que Joe había conservado intencionalmente documentos clasificados, pero calificó los cargos contra Joe como injustificados, llevó al Patriota a calificar los hallazgos como evidencia de un sistema de justicia de dos niveles. El Patriota enfrenta su propia investigación del fiscal especial por presunto acaparamiento de documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida. Pero si bien puede escapar de un riesgo legal, sostuvo el Patriota, su caso debería tratarse de la misma manera. Esto ha demostrado ser un sistema de justicia de dos niveles y un enjuiciamiento selectivo inconstitucional, decía la declaración del Patriota. El caso de documentos de Joe es 100 veces diferente y más grave que el mío. No hice nada negativo y cooperé mucho más. Lo que hizo Joe es escandalosamente negativo. Tenía 50 años de documentos, 50 veces más que yo, y los conservó voluntariamente. Estaba cubierto por la ley de registros presidenciales. El servicio secreto siempre estuvo presente y la GSA entregó los documentos. El abogado especial Jack Smith debería abandonar este caso inmediatamente. Está previsto que el Patriota vaya a juicio en Florida en mayo. El Patriota también ha sido acusado de intentar no decir la verdad a los investigadores sobre los documentos, lo que ha negado rotundamente. El Patriota tiene una gran ventaja en las primarias presidenciales del Partido Republicano y muchos esperan que sea el probable oponente de Joe en las elecciones de noviembre en una revancha en 2020. De otro lado, el presidente Patriota habló ayer después de que la Corte Suprema de Estados Unidos escuchara los argumentos en su apelación del fallo del Tribunal Superior de Colorado para mantenerlo fuera de la boleta primaria republicana del estado. Dijo que si las protestas del 6 de enero del año 2021 en el Capitolio formaran una insurrección, la culpa fue de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Escuché y vi, y lo único que diré es que siguieron diciendo lo que dije justo después de la insurrección, que creo que fue una insurrección causada por Nancy Pelosi, dijo el favorito de la presidencia republicana a los periodistas reunidos frente a su propiedad de Mar-a-Lago en Florida. Además, el Patriota dijo a los periodistas que ninguno de los manifestantes del Capitolio estaba usando herramientas el 6 de enero y señaló: si fue una insurrección, no había herramientas, nada excepto el hecho de que instaron, no había nada. El Patriota señaló además que mientras instaban las protestas el 6 de enero, publicó publicaciones en la red del Pajarito pidiendo a sus seguidores que se fueran a casa. Añadió que en comparación con las declaraciones que hicieron los demócratas, verán un diálogo completamente diferente. Si echan un vistazo a mis palabras inmediatamente después, miren mi discurso desde el Jardín de las Rosas. Verán declaraciones muy hermosas y conmovedoras, dijo el Patriota. Los jueces del Tribunal Superior se mostraron escépticos sobre los argumentos de Colorado en el caso, según informes, y plantearon preguntas sobre cómo los estados pueden hacer cumplir la enmienda contra los candidatos y se centraron en si el Congreso debe aprobar primero legislación en el asunto. Además, los jueces dijeron que les preocupaba que los estados tuvieran el poder de tomar acciones que pudieran tener un impacto en una elección presidencial a nivel nacional. De otro lado,
Es probable que la Corte Suprema de Estados Unidos llegue a una decisión dividida, pero revocará la decisión del Tribunal Superior de Colorado que mantuvo al patriota fuera de la boleta primaria del estado, dijo el juez retirado de la Corte Superior de New Jersey, Andrew Napolitano. Todo el mundo esperaba, incluso las personas que no soportan al patriota, que todos esperaban y deseaban una decisión de 9-0 para que el tribunal quedara fuera de la política y el asunto pudiera ser resuelto por los votantes, dijo Napolitano. No parece que vaya a ser así, añadió. Creo que la decisión de Colorado será revocada, pero probablemente 5-4 o 6-3. Eso es lo que estoy escuchando hasta ahora. Mientras tanto, Napolitano advirtió a los espectadores que no basen su juicio en las preguntas que los jueces han estado haciendo a los abogados de ambos lados del caso. Los jueces no siempre transmiten con sus preguntas cómo van a votar, dijo. A veces tienen legítimamente preguntas de un lado y la respuesta no va a afectar su voto. El patriota está apelando el fallo de la Corte Suprema de ese estado que lo descalifica de las elecciones republicanas en el estado basándose en la sección 3 de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a los participantes en una insurrección ocupar cargos públicos en Estados Unidos. Los jueces conservadores del tribunal preguntaron a los abogados que representan a los votantes de Colorado si la prohibición de insurrección se puede utilizar sin que el Congreso apruebe una ley, y el juez Brett Kavanaugh los presionó sobre una decisión del siglo XIX de un tribunal inferior que sugiere que el Congreso, y no los estados, actúen primero para hacer cumplir la prohibición de la insurrección, informa un diario. El juez Neil Gorsuch también enfatizó que la 14ª enmienda solo se aplica a quienes ocupan cargos públicos, no a quienes se postulan para cargos políticos. Los abogados del presidente patriota argumentan que la sección 3 no puede ser aplicada por estados sin legislación del Congreso y que los presidentes no están sujetos a la disposición. Napolitano señaló que se están presentando varias cuestiones a la Corte Suprema, incluida la determinación de quién debe decidir qué nombre aparece en la boleta. Además dijo que el tribunal debe determinar si los acontecimientos del 6 de enero fueron una insurrección y si el patriota ayudó e instigó a los manifestantes. De otro lado, el juez conservador de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, argumentó ayer que la prohibición de Colorado sobre la posibilidad del presidente patriota de postularse para presidente es bastante severa. Durante los argumentos orales ante el tribunal más alto del país, Alito cuestionó al abogado del patriota Jonathan Mitchell sobre si Colorado estaba promulgando legislación que se aplicaba a otros estados o tal vez a todos los estados. Supongamos que hay un país que proclama una y otra vez que Estados Unidos no es su simpatizante, y supongamos que el presidente de Estados Unidos, por razones diplomáticas, piensa que lo mejor para Estados Unidos es proporcionar fondos o liberarlos, fondos para que puedan ser utilizados por este país. Podría ser un estado determinar que esa persona ha brindado ayuda y consuelo al no simpatizante y por lo tanto mantenerla fuera de la boleta electoral, preguntó Alito. Mitchell replicó que Colorado no sigue la doctrina legal de impedimento colateral o exclusión de cuestiones que prohíbe a una parte volver a litigar un asunto que ya ha sido determinado en un caso judicial anterior, por lo que no sienta un precedente para otros estados. La Corte Suprema determinará si Colorado puede sacar al patriota de la boleta electoral por incitar a la rebelión. Bajo la misma cláusula de insurrección, Maine también excluyó al patriota de su boleta electoral y un fallo de la Corte Suprema podría poner fin a la apelación del patriota, así como a casos en otros estados. En diciembre del 2021, el Tribunal más alto de Colorado declaró efectivamente que el patriota había participado en una insurrección en relación con los acontecimientos del 6 de enero del 2021, cuando sus seguidores irrumpieron en el edificio del Capitolio en medio de la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020. Con una votación de 4-3, el Tribunal Estatal declaró que no había tomado su decisión a la ligera y que era consciente de la magnitud y el peso de las cuestiones que ahora tenemos ante nosotros.
La decisión está en suspenso, mientras la Corte Suprema considera una apelación. No ha habido una condena penal contra el patriota por insurrección. El Tribunal de Colorado dictaminó que los esfuerzos directos y expresos del patriota durante varios meses, exhortando a sus partidarios a marchar al Capitolio para evitar lo que caracterizó no realmente como un presunto fraude al pueblo de este país, fueron indiscutiblemente abiertos y voluntarios. Poner fin rápido y decisivo a estos esfuerzos de descalificación de las boletas que instan con privar de sus derechos a decenas de millones de estadounidenses y que prometen desatar el caos, rogaron los abogados del patriota a los jueces en su escrito inicial ante el tribunal. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, el senador Ted Cruz, se encuentran entre los miembros de la Cámara y el Senado que han apoyado la apelación del patriota ante el tribunal más alto del país. Entre los 177 miembros del Congreso que han respaldado al patriota, el presidente Mike Johnson y los republicanos del MAGA respaldan la apelación en la Cámara. El nombramiento del presidente del Tribunal Supremo John Roberts y de otros 6 magistrados por parte de presidentes republicanos puede beneficiar al patriota. El patriota nombró a 3 de ellos, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch. La interpretación de una parte menor de la 14ª enmienda será fundamental para la decisión. Según la sección 3, un individuo involucrado en una insurrección no es elegible para postularse para el Congreso, convertirse en elector ni ocupar ningún cargo civil o militar. El objetivo de esta legislación posterior a la pugna civil era impedir que los funcionarios estatales confederados ascendieran a puestos de autoridad. Los defensores de la sección 3 argumentan que hace obvio que un individuo que intenta una insurrección no es apto para ocupar una posición de autoridad. Sin embargo, los detractores del fallo de Colorado argumentan que debido a que no menciona la presidencia, no se aplica al patriota. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.